Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos por venir, a todas. Esta mañana me he dado cuenta que va a haber un montón de cosas que se van a solapar de la primera pequeña introducción que voy a hacer. Me ha tocado la hora de la siesta y voy a hacer la primera parte. Se me había ocurrido hacer la primera parte escrita para no liarme con el tiempo, porque si no se me va el tiempo, y ahora estoy pensando que os tengo que pedir que me aguantéis los 15 minutos que voy a leer, que no me os durmáis, y luego pasaré a enseñar esos dos trabajos a los que Miguel ha aludido. Pero un poquito de paciencia, entonces. Pues como decía, buenas tardes, gracias por venir. Gracias al museo por invitarme a aportar algo hoy a este tramar al que se refiere el título del curso. Me comprometí a hacerlo, a intervenir, desde compartiendo dos de mis trabajos, en los que como artista he propuesto leer, como se dice, entre líneas, aquello que cuentan, a veces a su pesar, los materiales, protocolos y formas que configuran lo museográfico. Como diré después, un caso sucedió en el ámbito más cercano, lo ha dicho ya Miguel, el Museo de San Telmo de San Sebastián, y el otro en un contexto más lejano, por invitación del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado en Quito, en Ecuador. Pero quise también prologar, de alguna manera, estos dos ejemplos concretos, presentando una noción que en ellos es clave, pero que no aparece explícitamente en su formulación. Lo diré empezando esta exposición desde lo que sería su conclusión: la función del museo como colección y archivo, como patrimonio acumulado y acción contemporánea, como lo que se ha guardado del pasado y su actualización en el presente, solo puede entenderse desde el elemento que falta en esa disposición temporal, la idea de futuro. Se ha hablado mucho esta mañana de esta partición, ¿no?, entre pasado, presente y futuro, y cómo hay como una temporalidad no tan lineal. A partir de Elizabeth Freeman, por ejemplo, ¿no?, que seguramente volveremos a esos temas, pero me ha parecido que está muy bien cerrar, después de todos esos solapes, con esa idea de no cómo leemos lo de después, sino cómo pensamos en cómo se nos leerá después en nuestras acciones contemporáneas. Y es fundamentalmente lo que voy a decir en esta pequeña introducción. No que el museo deba o pueda anticipar, o como se dice del futuro, adivinar lo que está por venir, sino que su función se proyecta necesariamente en el tiempo futuro, o más precisamente en el tiempo verbal del futuro perfecto, en el que algo habrá sido, ¿no? Se dice del futuro perfecto es que algo habrá sido, que es para adelante pero es hacia atrás. Decía en la pequeña sinopsis que anuncia este curso que la función principal del museo es, desde su concepción, la de guardar artefactos para hacerlos accesibles también en, o sobre todo en, otros presentes, otros momentos diferentes a aquellos en los que fueron producidos. En el futuro. Vale también esto para los momentos en que estos artefactos son seleccionados para representar su presente en una colección. Es el momento de elegirlos, de adquirirlos, de darles un lugar, ¿no? Es a una interlocución futura a quien esta elección apela, en la acción de guardar. Por más que la selección de estos artefactos, y digo artefactos, claro, a falta de términos más ambiguos para evitar limitar esto a objetos de formatos determinados, por más que, digo, su selección deba siempre atender a la necesidad de representar su presente, es siempre a un futuro al que confía esta representación, por lo que la anticipación que pudiera proponer será no tanto la anticipación de lo que vendrá, como la anticipación de qué lecturas hará el futuro de cada momento presente. Anticiparse a lo por venir es una acción solo verificable en retrospectiva. Solo podremos saber si efectivamente nos hemos anticipado algo una vez que ha sucedido o no ha sucedido. Es novedad, ¿no? Solo volviendo sobre las predicciones del pasado podemos saber si fueron o no acertadas o, lo que es más frecuente, si tuvieron o no la suficiente fuerza de convicción para generar su propio cumplimiento futuro. Las anticipaciones, las prospecciones y las profecías suelen querer precipitar más que predecir. Si, según San Agustín, la expectación es el tiempo presente de las cosas futuras,
Solo puede aprehenderse ese tiempo presente desde una visión retrospectiva como una précoup, como una acción diferida. Todo esto, lógicamente, lo traigo a colación aquí en la medida en que alude a la idea de canon, la función otorgada a los museos y sus colecciones de establecer lo que en el futuro habrá sido relevante. Las necesarias revisiones críticas de la propia idea de canon, hechas desde los museos, hasta sus impugnaciones más radicales, no pueden desembarazarse del todo de la aspiración de establecer unos criterios de validación que den cuenta de su presente. La cuestión es que hay siempre un punto ciego en el momento presente, una imposibilidad de interpretar los signos en sincronía con su emergencia, una imposibilidad de ver dónde estamos en el momento en el que estamos, ¿no? Siempre te falta alguna perspectiva, te falta un poco de distancia. Una imposibilidad de interpretar los signos en sincronía con su emergencia. Solo el efecto del transcurso del tiempo hace que estos signos sean evaluados en su cadena de consecuencias y efectos futuros, en sus determinaciones y en sus condiciones pasadas también. Las propuestas de cada momento habitan, pues, en el mejor de los casos, ese imposible intervalo con el que titulo esta charla, entre ya no y aún no, entre ya no y todavía no. La fenomenología, hablábamos antes de la fenomenología de Husserl describía la percepción misma del curso del tiempo de una manera casi intuitiva que puede resultar útil para diagramar este efecto paradójico. El tiempo solo se percibe como flujo y requiere de la conexión entre lo inmediatamente anterior, que Husserl llama retención, y la anticipación de lo inmediatamente siguiente, que en esta lógica se llama la protención, ¿no? La ilustración típica de este fenómeno, de estos dos elementos, es la manera en que percibimos una melodía, ¿no? Para percibir la continuidad de una melodía, cada nota tenemos que tener un pequeño recuerdo sensorial de la nota anterior y según la armonía tenemos que ya ir anticipando la nota siguiente. No es memoria aún, no es un recuerdo, es una percepción del tiempo como algo que está corriendo en el mismo momento en el que está sucediendo. Esos dos momentos los va a llamar retención, que es lo inmediatamente anterior, y protención, que es lo que ya anticipa lo que viene después. El tiempo, pues, solo se percibe como paso. Pero si tuviéramos que recordar una melodía ya escuchada, no estaríamos encadenando esos momentos simultáneamente a su percepción, sino que tendríamos que revisitar lo que en la memoria haya quedado, actualizando siempre el recuerdo con el margen de variación y de error que esto conlleva. No es lo mismo seguir una melodía que volver a cantar una melodía que uno había oído. En la lógica anterior, esto se denominaría retención secundaria, ¿no? Que es algo que hemos guardado en nuestra memoria. Bernard Stiegler insiste en que la externalización de la memoria, que es un hecho técnico, desde la escritura primera hasta las bases de datos digitales, sería una retención, en este caso, terciaria. No es la memoria que una persona individual o la finitud de una sola mente puede recordar, sino que es algo que se externaliza técnicamente en archivos, en bases de datos, desde la escritura hasta cualquier soporte, ¿no? Un archivo de cualquier tipo, también una colección, sería pues del orden técnico de una retención terciaria. Una externalización de la memoria a través de un dispositivo técnico que la preservará más allá de la finitud de la memoria individual. Lo que los recuerdos de cada persona no podrán guardar con fidelidad para sí mismos, ni guardar en absoluto más allá de su muerte, queda relegado al futuro de la comunidad a partir del soporte técnico. Es un hecho obvio, pero es un hecho determinante en lo que voy a explicar a partir de ahora. Si la aceleración tecnológica multiplica exponencialmente la cantidad de signos, imágenes y documentos, la función de proponer cuáles son y cuáles no son representativos de cada momento presente se vuelve a la vez más urgente y más imposible. Toda colección, ejemplarmente las colecciones de los museos, son principalmente historia de sí mismas. Y esto es algo que ha dicho Juan José Lahuerta esta mañana, ¿verdad? Se refieren a sus propias
vicisitudes, historia de las circunstancias contingentes que les dieron lugar. Adquisiciones, donaciones, expolios o herencias, en cierto modo aleatorias, configurarán el relato posible que se pueda desprender de cada corpus en diferentes momentos. Es la condición casi arbitraria de esta sedimentación de artefactos y documentos la que permite, en retrospectiva, leer de forma sintomática los momentos históricos en los que cada una de aquellas decisiones fue tomada. La perspectiva hace que se puedan leer las determinaciones y motivaciones de elecciones que en su presente permanecían opacas a la interpretación. Lo que hemos dicho antes, en el momento no ves el momento. No se puede interpretar el presente sincrónicamente con el presente. Las decisiones dejan un rastro que en ese futuro perfecto habrá sido una cosa o habrá sido otra. Es porque en la caprichosa contingencia de esas acumulaciones los artefactos llegan a nosotros más como signos, como vestigios, que como documentos. Dice Jean-Luc Nancy del museo que es ese extraño lugar donde el arte no hace más que pasar. Permanece en él en cuanto pasado y está como de paso, entre lugares de vida y presencia a los que quizá, y sin duda las más de las veces, ya no volverá. Pero tal vez el museo no es un lugar, sino una historia, un ordenamiento que da lugar al pasaje como tal, más al pasar que al pasado, lo cual es, dice, asunto del vestigio. En realidad, Nancy asigna esa misma idea de vestigio al arte mismo, en una definición humilde, sino quizá incluso algo fatalista. Dice, a continuación tendremos que preguntarnos si ese algo esencial no será también del orden del vestigio, con respecto a la propia obra de arte, y si el arte en su totalidad no manifiesta mejor su naturaleza o su meta cuando se convierte en vestigio de sí mismo. Cuando apartado de la grandeza de las obras que crean mundos, parece pasado y ya no muestra más que su pasaje. Si esa memoria exteriorizada, ese registro técnico, como digo, desde la escritura a la base de datos, es el repositorio que permite la permanencia de los materiales, entonces la contingencia de la que hablaba antes, la inexhaustividad, la limitación de lo depositado, sería la que daría para el futuro la cualidad de vestigio de los artefactos custodiados. El hecho de que haya una diferencia, ¿no?, en ese guardarse, en ese recuperar lo guardado, que siempre va a ser inexacta, que siempre va a ser insuficiente, que siempre va a ser deficiente, es lo que va a generar esa cualidad de vestigio, de huella. Huella legible en tanto que no se corresponde exactamente con su referente, por incompleta, por fragmentaria o por descontextualizada. La aceleración de la capacidad computacional, que es el crecimiento exponencial de la capacidad de recopilar, almacenar datos, documentos e imágenes, propondrá, pues, tender hacia una exhaustividad, una ilusión de completitud a la que aspirar. Parece que cuanta más capacidad computacional, más posible parece que todos estos imágenes, signos, documentos se puedan guardar, pero también recuperar, también volver a llamar de una forma exhaustiva y exacta y siempre igual, ¿no? Esta es, según Stigler, la retención terciaria que viene desde siempre dada por la técnica, a la que me refería antes, y que no podemos ignorar a la hora de entender nuestra relación con el tiempo. El registro de lo pasado, no en la memoria propia de cada mortal, sino en el registro tecnificado que compila para generaciones siguientes. Querrá eso decir que cualquier lectura posterior de este registro deberá extraer conclusiones tanto de los materiales mismos como de la técnica con la que fueron compilados, registrados, clasificados o replicados. Ese registro técnico de cada presente aparecerá como el elemento sintomático, como la verdadera imagen de su época, que no es reconocible en sincronía con su momento de acontecer y que solo revelará totalmente sus condicionantes ideológicas, y todas las técnicas lo son, en un momento futuro
en que la diferencia se revele a través de la materialidad de los elementos que la clasifican y la conservan. Es al mirar hacia atrás cuáles son las condiciones que han soportado esa manera de clasificar, guardar, incluso conservar, que vamos a ir viendo una serie de diferencias de algo que ya no es, y en esa diferencia van a salir, y de esto hablaré en la presentación de los trabajos a los que aludo, van a salir las diferencias donde van a salir los síntomas de esas épocas pasadas que en su presente no se podían ver. A esa retención terciaria, a esa memoria tecnificada, confrontaba recientemente Yuk Hui la idea de protención terciaria. Si decíamos que la retención terciaria es la memoria tecnificada, entonces la protención terciaria sería la anticipación tecnificada, ¿no? Si tal cosa pudiera existir. El elemento lógico que falta en la ecuación. Si hay una forma tecnificada de compilar la memoria del pasado, hay que pensar en su par simétrico, propone Hui. La protención terciaria sería la manera de anticipar lo futuro posibilitada y alojada en lo técnico. La manera particular donde lo técnico parece que nos permite la posibilidad de anticipar o predecir lo que viene. Del archivo, dice Hui, que abre un camino hacia el pasado que anticipa un futuro. De este modo, el archivo es siempre el presente, o mejor dicho, es una especie de contradevenir. Se resiste al ya no y al aún no. El archivo es la totalidad del presente, una totalidad de relaciones que modifica constantemente tanto el pasado como el futuro en cada ahora que pasa. La capacidad computacional, que por saturación de materiales acumulados nos hace reconsiderar la condición misma de la imagen, tendría así su correlato en la capacidad computacional de procesar algorítmicamente posibilidades futuras. Computar todas las bifurcaciones posibles, todas las opciones y tendencias imaginables, permitiendo imaginar la posibilidad de leer literalmente el futuro, ¿no? Si pudiéramos computar idealmente todas las posibles opciones de cada una de las decisiones, se colige que podríamos estar más cerca de anticipar qué es lo que va a suceder. Desde patrones de consumo rastreables en redes sociales hasta la lectura de datos de visitantes a museos a través de sus plataformas digitales e híbridas que, como señalaba recientemente en una interesante entrevista Andrew Dewdney, prefiguran lo que el público querrá, ¿no? Ese vértigo, producido al imaginar todas las posibles bifurcaciones, toda la ramificación de consecuencias que a futuro podría tener cada una de nuestras decisiones del presente, es lo que Unamuno denominó exfuturos. La historia, decía Unamuno, la historia es la posibilidad de los espantos. Decía, no refiriéndose a la posibilidad de que algo terrible pudiera estar por venir, sino a la misma experiencia de ese vértigo, de esa imposibilidad de anticipar todos esos futuros posibles que no llegarán a ser, que se cancelarán cada vez que optamos por otro sendero, por otra opción. Cada vez que uno coge una bifurcación, se abren un infinito número de otras bifurcaciones posibles que nunca serán, que son las que Unamuno llamaba exfuturos, ¿no? Que esta idea como tan fértil. Esos futuros irrealizados son los exfuturos sobre los que me he extendido en otro lugar y que quizá me obsesionen personalmente de forma algo neurótica. Ante esta parálisis de la hora y en simétrica complementariedad con el exfuturo, quizá haya que proponer el término latino que es la exclamación que se traduce por inmediatamente o ahora mismo, que es ex vestigio. No ex futuro, sino ex vestigio. Ex vestigio se refiere literalmente a vestigio, vestigium, que es la planta del pie. En latín vestigium es la huella, pero es literalmente no la huella que deja la planta del pie, sino la propia planta del pie. No la huella, sino la planta que la produce. Si vestigium es la planta del pie, me gusta terminar esta introducción con esa imagen de la imposibilidad de ver el presente en el momento en que es vivido,
ese ex vestigio, por lo que no es posible ver el suelo en el que pisamos, en tanto que nuestro pie mismo nos lo oculta, hasta el momento en el que, al moverse, deja atrás su huella. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy tarde. Vale, pues os iba a leer un cuento, pero es muy largo, así que me lo voy a saltar. Estas imágenes que tengo detrás todo este tiempo pertenecen al primero de los dos casos de los que os voy a hablar, que es, es un poco el material preparatorio, una serie de diapositivas de un trabajo que se llamaba Soft Focus. Soft Focus es el filtro de veladura que en fotografía genera como esta especie de neblina, ¿no? Que es un trabajo que hice en el año 2000, ¿qué año es? ¿14? No, el 2012, para una exposición que hice en el Museo Reina Sofía, pero que se refería a otro museo, que era el Museo de San Telmo, en San Sebastián. El Museo de San Telmo en San Sebastián es el primer museo que yo conocí de niño, es el museo con el que tengo como un apego sentimental por ello. Y es un museo extraño en el sentido de que es un museo municipal que además es un museo etnográfico, con lo cual en esa contradicción entre museo de arte y museo etnográfico durante algún tiempo tuvo una crisis como de identidad, acabó siendo museo de sociedad, creo que le llamaron, y dejó un poco de lado esa representación un poco de la colección artística que tenía. Una de las cosas más emblemáticas de aquel museo que yo conocí de niño era esta reproducción de una cocina, o de un caserío, ¿no? Era toda la reproducción de un caserío tradicional vasco que a mí me daba un miedo horroroso cada vez que entraba. Lo que encontré fue que en un momento, en los años 70, una iniciativa editorial que se llamó La Gran Enciclopedia Vasca decide hacer un inventario de los 4 museos, también el Museo de Bilbao, para hacer unas publicaciones monográficas, y el Museo de San Telmo, que en aquel momento no tenía un inventario fotográfico, o por medio de este editorial, le piden hacer un inventario fotográfico de sus artefactos a Sigfrido Koch. Sigfrido Koch es entonces un fotógrafo muy conocido, muy popular, porque, de alguna manera, en mi generación lo recordamos mucho porque todos los calendarios de las cajas de ahorros y todo eso se hacía él. Generó una identidad que se asoció desde siempre como algo esencial de lo vasco, que tenía que ver con la bruma del paisaje. Todas las fotos eran unas fotos como sacadas con esta veladura, ¿no? Con este soft focus, que hacía que todas tuvieran como una especie de neblina. Él mismo confesaba que su inspiración era un fotógrafo que era muy popular entonces, que era un fotógrafo terriblemente kitsch, que hacía fotografías eróticas. David Hamilton se llamaba, Pachi, sí. David Hamilton, no sé si os acordáis, es una cosa horrorosa. Entonces, Koch, claro, pensar que Koch genera esta imagen idealizada del paisaje vasco a través de aquellas fotografías como pseudoeróticas, como puramente kitsch, tiene como su gracia, ¿no? Pero aquí es una fotografía que se le saca a él, que es una de las razones por las que empecé a interesarme por esta colección de imágenes que se le encarga, donde veis que está generando el filtro de soft focus, el filtro de la veladura, echando el aliento sobre la cámara, y en un momento además en el que parece que se dispone a sacar un retrato a ese personaje que yo estuve siempre seguro de que era José Miguel de Barandiarán, que es un antropólogo vasco muy conocido, pero que no es. En cualquier caso, si no Nevero, Trovato, porque a mí me venía bien que lo fuera, y vamos a imaginar que podía haber sido tranquilamente José Miguel de Barandiarán, de quien sí hizo varios retratos. Hizo muchos retratos, además, Sigfrido Koch. Lo que intenté hacer en aquel proyecto con la colección fotografiada, vista a través de los ojos de la cámara de Sigfrido Koch, fue indagar sobre esa manera en la que se, como he dicho antes, guarda, clasifica, pero también entiende, ¿no?, toda una colección. Porque hay en las fotografías de Koch, para ese inventario hay una extrañeza. No son las fotografías que alguien esperaría ahora de un museo, ¿no? No son fotografías limpias de estudio. Son unas fotografías que tienen todas, bueno, lo veis aquí, ¿no? Tienen todas como una especie también como de
sí, de veladura. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Que había casi como ese suplemento en la manera de fotografiar, que tenía muy poco que ver con los modos o con los métodos y protocolos de la museografía. Eso tenía que ver también con el discurso de la fotografía como un registro neutro, ¿no? O neutral o objetivo. Koch venía de una familia de fotógrafos alemana que se había instalado en San Sebastián a finales del siglo XIX. En un momento también hacen una fotografía etnográfica, su abuelo concretamente, este es su abuelo, y me llamó mucho la atención esta fotografía que pasa por ser la fotografía de un aldeano, de un campesino en la cocina de un caserío vasco, pero evidentemente no es más que la falsa cocina del caserío del Museo de San Telmo que os enseñaba antes, ¿no? Hay una representación incluso como del fondo, hay una impostación. Lo que hice para mi presentación, para este proyecto, por primera vez en el Reina Sofía, pero después en diferentes iteraciones, fue confrontar esas fotografías de la colección de San Telmo, fotografiadas por Sigfrido Koch, con algunos materiales de las instituciones donde lo enseñaba. Estas dos fotografías, por ejemplo, pertenecen al Museo de San Telmo. Una es de Willy Koch, abuelo de Sigfrido Koch, la otra es de Ortiz de Echagüe, ¿no? Que tiene una problemática parecida, ¿no? En esa idea de la veladura, en este caso de la impresión en papel, con ese grano, eso es, Carbondir me parece que era, ¿verdad? Sí, sí. Pero que busca esa misma idea también como de veladura. Y esta es una iteración más tarde en la Bienal de Venecia, donde, bueno, más o menos ajusté el proyecto a aquella circunstancia. He traído a colación este proceso no solo porque habla de una colección y cómo se guarda y cómo se clasifica una colección, sino también porque fue lo que me dio pie a iniciar con el Museo de San Telmo una iniciativa que continúa ahora, a día de hoy, y que en aquel momento llamé Museo Bikoitza, que es museo doble. En el momento en el que hice Sofocus, evidentemente, con el Museo de San Telmo, comencé una relación con el museo, una conversación con el museo, en un momento en el que el Museo de San Telmo no estaba coleccionando obra contemporánea para su colección. Y a mí eso, por una parte, me llamó la atención porque me parecía que interrumpía, ¿no?, la labor que le tocaba por ser depositario de una colección de arte, pero también porque me parecía, bueno, una oportunidad perdida, siendo el único museo que tiene una colección en Guipúzcoa, ¿no? Entonces propuse la idea de que se incorporasen obras contemporáneas a la colección de arte del museo, pero por una vía lateral, vamos a decir, que era la de invitar a otros artistas a hacer un proceso análogo al que había hecho yo con Sofocus. De manera que planteamos un proyecto por el cual yo invitaba a otro artista durante el periodo de un año, a hacer un proyecto similar donde, a partir de la mirada del artista, se incidiera pues, en las condiciones museográficas o la propia representación etnográfica o todos los parámetros, de alguna manera, que están en juego en esa condición híbrida de ese museo, y realizaran un proyecto con el museo que después se presentaría al año siguiente, y después ese mismo artista invitaría a la siguiente artista a participar y comisariaría o haría un seguimiento del proceso siguiente. De alguna manera haciendo que esa especie como de cadena de decisiones se fuera generando por sí misma, ¿no? Esa idea de la arbitrariedad a la que aludía antes, de cómo acaban las cosas en las colecciones. En este caso tenía un relato más particular, puesto que eran un artista que invitaba a otro artista, que invitaba a otro artista, que en este caso invité yo a Ivonne Aramberri, que a su vez invitó a Erlea Maneros, que a su vez invitó a José María Zabala, que a su vez invitaron a Irache Jayo y Klaas van Gorkum, que invitaron a Heinrich Sachs, y que este año la última iteración es Maggi Barber. Van 7 ya, ¿no? O sea que es un proyecto que al final se ha afincado en el museo, por lo que estoy muy contento, porque además todas esas obras se incorporan a la colección del museo,
y parece que es un proyecto que es muy saludable y que me parece que incide en eso, ¿no? Incide también en los modos en los que el museo se ve a sí mismo. El trabajar durante un año como un artista acoplado, vamos a decir, en un museo pequeño además, ¿no? Que tiene un equipo pequeño y tiene una forma de trabajar modesta, genera sus efectos, ¿no? Que hay que reconsiderar muchas cosas. Esta última fotografía es una de las fotografías de los elementos que componen la colección del Museo de San Telmo, pero es un cráneo. Es un cráneo que se hizo famoso en un momento, es el cráneo que se llamó el cráneo de Urtiaga, Urtiaga siendo un yacimiento neolítico. Se creía que no, pero bueno, parece que es neolítico. Y es un elemento que me va a servir para hacer de puente para el siguiente proyecto que voy a presentar, que es, como he dicho, el proyecto que hice para el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado en Quito, en Ecuador. Y me sirve de puente porque para aquel proyecto escribí un pequeño texto que comenzaba precisamente con la imagen de José Miguel de Barandiarán, ese antropólogo que parece que estaba siendo fotografiado, pero que no estaba siendo fotografiado por Sigfrido Koch, que en el año 36, cuando encuentran este cráneo, que en aquel momento parecía ser un cráneo que servía para explicar el origen autóctono de la raza vasca, por ser un cráneo cromañón, etcétera, etcétera, sostenía, ¿no? Toda una especie como de fantasía esencialista de quiénes somos, es cuando estalla la guerra y el propio Barandiarán tiene que pasar casi de contrabando este pequeño cráneo en un zurrón a través de diferentes checkpoints, ¿cómo se dice? Checkpoints, diferentes controles, sí, el último de ellos en Achuri, ¿no? Jugándosela un poco, porque claro, en plena guerra civil andar por ahí con un cráneo metido en un zurrón, pues tampoco sería una idea fantástica. Y esto me servía para hablar de una pequeña obsesión que a mí me hacía mucha gracia con respecto a los vascos. Los vascos hemos sido, con respecto a la antropología, hemos sido sujeto y objeto, las dos, ¿no? Hay un momento en el que por la particularidad étnica, etcétera, etcétera, se genera, ¿no? en el cambio del siglo XIX al siglo XX una fascinación por ese pequeño pueblo y tal y cual, pero a la vez muy tempranamente se genera también un interés científico dentro del propio contexto vasco y algunos de los primeros expertos en antropometría, en medir cráneos para determinar su procedencia o sobre todo su tipo racial, van a ser vascos. Eminentemente Telesforo de Aranzadi, que escribió algunos de los primeros manuales, ¿no? de antropometría. Todo esto me servía para situarme en una invitación a la que yo siempre tuve mucho miedo de aparecer como un paracaidista. A mí me piden intervenir de una forma muy parecida a como había intervenido en el Museo de San Telmo, pero esta vez en un museo de arte precolombino, con el cual yo no tengo evidentemente ninguna vinculación más allá del interés que pueda tener como artista. Pero la invitación, de alguna manera, me apelaba a trabajar con esas representaciones, ¿no? De cómo la propia museografía, pero también la etnografía, genera una serie de formas que, como he dicho en la introducción, generan un síntoma a su pesar, ¿no? Cuentan más de lo que cuentan por cómo clasifican, ordenan, guardan y exponen las cosas. Una de las primeras cosas, estáis viendo las fotos directamente ya de la instalación, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que yo ya había estado trabajando sobre esta pequeña tipología formal de la greca, que es un elemento casi tenido casi por universal, ¿no? en la cerámica, vamos a decir, y que siempre se entiende como una decoración geométrica interpretable como laberintos, como trampas espirituales, como muchas cosas, pero que una interpretación más materialista en torno al siglo XIX especula sobre si no será simplemente la abstracción de una huella de una cesta sobre barro fresco, ¿no? Si imaginamos la trama y la urdimbre de una cesta que dejara impresa
su forma en el barro fresco. Si imaginásemos, como se decía en aquel momento, que se pudiera sellar, por ejemplo, una cesta con barro y después esa cesta se quemase, dejaría una forma que es una traducción de una forma técnica, ¿no? Una huella de una forma técnica, pero que después se abstrae y se replica con una función simbólica. Entonces, reconocer estos pequeños elementos en aquella colección me permitía engarzar con algunas piezas y algunas reflexiones que yo ya había hecho utilizando, bueno, en ese caso, otro tipo de cestos más como locales. Y en este caso lo que hice fue cambiar los cestos, los canastos, por sombreros de paja, ¿no? Porque lo que me daba era una forma que tenía la dimensión y la forma casi de una pequeña cabeza, ¿no? Un pequeño cráneo, y me permitía vincular dos elementos cóncavos, vamos a decir, la fantasía de que hay algo esencial en la concavidad de una vasija, o para la antropología física de aquel momento, que hay la esencia de una raza o la esencia de un pueblo en la forma particular de un cráneo, ¿no? Que comparten como esa especie como de mirada supersticiosa las dos y que confluían en este elemento que es el que utilizo como la base de todo el proyecto de allí. Estos son dos páginas de muchísimas otras de un compendio de vasijas que Paul Rivet, que fue a la sazón el director del Museo del Hombre en París y uno de los primeros antropólogos que se pasa al discurso de la etnografía, uno de los primeros antropólogos físicos que entiende que no es la medida o la forma del cráneo, sino la producción técnica, tecnológica de cada etnia, lo que va a generar las diferencias y las comparabilidades. Paul Rivet es reclutado cuando es muy joven para unirse a la misión geodésica que va a medir el perímetro de la Tierra por segunda vez a finales del siglo XIX a Ecuador, precisamente. Y en esa condición doble a él le toca sumarse a esta expedición que va a medir el perímetro de la Tierra, pero a él se le pide medir cráneos, vamos a decir, especímenes de cráneos de diferentes pueblos locales para hacer un censo de antropometría. Él, que en aquel momento ya está viendo que la deriva de la antropología es hacia leer los artefactos culturales y no las características físicas, además se encarga de recopilar cientos y cientos y cientos de vasijas, en lo que es un expolio en toda regla, y que son además ahora las que componen la colección aún del Quai de Branly, de lo que fue el Museo del Hombre en París. Entonces hay una compilación, estos son los pequeños fotograbados que van compilando todos aquellos artefactos. Pero lo que me llamaba la atención es que estos artefactos están clasificados no por pueblos, ni por épocas, ni siquiera por funciones, sino por correspondencias formales, ¿no? Y por cómo van rellenando el hueco de la página en blanco, ¿no? De cómo van casando casi unos con otros para aprovechar la página totalmente. Aquí hay como dos formas de entender la mirada científica, vamos a decir, ¿no? De la recolección del objeto, pero también de la clasificación y de la mostración o de la exhibición del objeto, que es el de aislarlo, es el de separarlo de un contexto o de un fondo, ¿no? Lo recortas, lo pones en un fondo blanco y estableces una serie de comparaciones en base a algún parámetro, en este caso el parámetro formal de según me quepan en el encuadre, con lo cual ese registro técnico que decía antes, que es el que acaba siendo la verdad sintomática, vamos a decir, del momento, se identificaría a través de esa idea de ese fondo blanco, ¿no? Es ese fondo blanco el que dice la verdad de esa mirada en aquel momento de pues, la misión geodésica francesa yendo allá o de la empresa colonial en general, que tiene que traducir todos estos elementos a
fragmentos separados de un fondo comparables, equiparables unos con otros, por correspondencias, en este caso formales. Entonces, el ejercicio que hago es, para invertir esa relación entre el fondo y la forma y para hacer ver ese elemento técnico que deviene ideológico, es recortar, no sé si entendéis la imagen, recortar una de las vasijas de una de las páginas para superponerla en la siguiente. De manera que el fondo de una de las páginas va recortando también el contenido de la siguiente, subvirtiendo esta idea, haciendo que sea el fondo el que aparece como imagen, que sea ese recurso técnico, vamos a decir, de la clasificación, de las taxonomías, con sus numeritos y con sus referencias, el que aparece como imagen. Y esto tenía una rima, que decías antes, no una repetición, sino una rima, en otro tipo de publicación que es contemporánea con la de Ribet, que eran las cráneas étnicas, que eran este tipo de publicaciones, donde exactamente la misma tipología servía para hacer esa comparación entre diferentes, se decía entonces, etnotipos, ¿no? La tipología es exactamente la misma, es un fotograbado recortado sobre un fondo blanco y el ejercicio que hago es exactamente el mismo, ¿no? Recortar las calaveras de una para imponerlas sobre otra, de forma que en esa fantasía de que se podía establecer una especie como de mediana, ¿no? ¿Cómo se dice? De media estadística que definiría cada arquetipo o cada tipo racial, pues es en esa superposición donde va apareciendo esa forma. Y esta creo que es ya la última imagen, donde lo que viene reproducido son los contornos de 4 de los 6 cráneos vascos que se robaron del cementerio de Zarauz y que constituyeron el primer repositorio con el que creo que Gobineau, no me acuerdo si fue Gobineau o si fue Broca, estableció el tipo racial vasco, ¿no? Con un pool de cráneos como ridículamente reducido. Pero ya veis que lo que hago es superponer las líneas, los contornos. La idea era, como he dicho antes, hacer que sean los métodos de observación, los métodos de clasificación y los métodos, para generar esas taxonomías, los que den o los que dan en retrospectiva la verdad un poco sintomática de cada momento, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Hablando sobre el tiempo, leí en un libro de física hace poco tiempo que el presente siempre modifica el pasado. Se puede entender conceptualmente un poco tu trabajo, más o menos, pero no tenemos muy claro lo que significa el tiempo, porque ahora ya no es ahora, ¿no? ¿No crees? Sí, no, esa idea de que la idea del tiempo como lineal, se ha hablado de eso esta mañana, ¿no? La idea del tiempo como un tiempo lineal es pues una convención que no funciona demasiado bien. Casi que me tienta leer ese cuento que os he dicho que os iba a leer, porque tiene que ver con esto. Es un cuentito que escribe Ernst Bloch, que es alguien que habla precisamente de esa idea, ¿no? del ya no y del ahora no, y que se titula, de hecho, La caída en el ahora, y que dice, es un cuento judío que yo creo que él reescribe. En la sinagoga de la aldea conversan 4 amigos acerca de lo que desearían si un ángel viniera.
El rabino dice que sería feliz si pudiera librarse de su tos. Desearía, dijo otro, haber casado a mi hija. Y yo desearía no tener hija, sino hijo, dijo otro, que pudiera hacerse cargo de mi negocio. Finalmente, el rabino se dirigió a un mendigo que había llegado la noche anterior y ahora estaba sentado, harapiento y miserable en el último banco. ¿Qué deseas, amigo? Que Dios te ayude. Por desgracia, no parece que puedas desear nada. Desearía, dijo el mendigo, ser un gran rey y tener vastas tierras. En cada ciudad tendría un palacio, y en la más hermosa una capilla de ónice, sándalo y mármol. Y allí me sentaría en el trono, sería temido por mis enemigos, amado por mi pueblo como el rey Salomón. Pero en la batalla no disfrutaría de la buena fortuna de Salomón, el enemigo irrumpiría, mis ejércitos serían derrotados y todas las ciudades y bosques arderían en llamas. El enemigo estaría ya ante mi capital, oiría el alboroto en las calles, me sentaría solo en el salón del trono, con corona, cetro, púrpura real y armiño, abandonado por mi portaestandarte, y oiría cómo la gente grita pidiendo mi sangre. Entonces me desnudaría hasta la camisa, me quitaría la ropa toda, saltaría por la ventana del patio, atravesaría la ciudad corriendo por mi vida a través de mi tierra saqueada. 10 días hasta la frontera donde nadie me conocería, y conseguiría cruzar hasta aquí, donde estoy, poniéndome a salvo. Debo decir, dijo lentamente el rabino, que eres un hombre curioso. ¿Por qué quieres volver a tenerlo todo si lo único que vas a conseguir es perderlo de nuevo, otra vez? ¿De qué te sirvieron tus riquezas y tu esplendor? Rabino, dijo el mendigo, en realidad sí tendría algo, tendría una camisa. Los judíos rieron, sacudieron la cabeza y le dieron al rey una camisa. Muy bonito, ¿no? Pues hasta ahí. ¿No hay más preguntas? Odio esto de no es una pregunta, es un comentario. No, cuando hablabas pensé en justo la muleta que necesitamos para hablar del tiempo. Tenemos la muleta del espacio porque no sabemos cómo hablar de él sin ella. Pero alguna vez me interesé por otras representaciones espaciales del tiempo y es justamente el caso de los Aymara, para quienes el futuro está detrás. Entonces, cuando se refieren a algo que va a pasar en el futuro, señalan hacia atrás, porque el pasado es lo que ya viste, a lo que ya te enfrentaste, lo que conoces, entre comillas, y el futuro es lo que no puedes ver. Entonces, me parece que son otras formas de representación que pueden tal vez despertar otros paradigmas, inclusive institucionales, si se quiere, o museísticos o de cualquier tipo. Inclusive pensaba en Yasnaya Aguilar Gil, que es una lingüista mije, que explica que para los mijes el tiempo llueve, es como si cayera sobre nosotros como la lluvia y nos vamos bañando del tiempo, pero nada, era solo compartir ese par de imágenes que me parecieron que podían ser provocadoras respecto también a lo que tú dijiste. Chulo. Bueno, pues descansamos un poquito.